Bienvenidos al Libro Enigma, el canal donde exploramos los misterios más profundos y oscuros de la historia y el universo. Un objeto de arcilla, antiguo, enigmático, cubierto con símbolos que nadie ha podido descifrar. Un mensaje perdido en el tiempo. Durante más de un siglo, el disco de Festo ha desafiado a los mayores expertos en lenguas antiguas, arqueología y criptografía. Pero, ¿qué es realmente? ¿Quién lo creó? ¿Y qué mensaje oculta en sus enigmáticos símbolos? Prepárate para sumergirte en un misterio que sigue sin respuesta. Exploraremos el enigma del disco de Festo como nunca antes. Pero antes de comenzar, si te apasionan los misterios y quieres seguir explorando enigmas como este, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Ahora, adentrémonos en lo desconocido. Corría el año 1908. En la isla de Creta, un grupo de arqueólogos trabajaba en la excavación del Palacio de Festo, una antigua construcción de la civilización minoica. De repente, el arqueólogo italiano Luigi Pernier hizo un hallazgo inesperado. Enterrado a varios metros de profundidad, encontró un disco de arcilla de aproximadamente 15 centímetros de diámetro, cubierto con símbolos en espiral. Era algo nunca antes visto. Lo más desconcertante era que los símbolos no se parecían a ningún sistema de escritura conocido. No era jeroglífico egipcio, ni cuneiforme mesopotámico, ni siquiera lineal A o B, los sistemas de escritura usados en Creta. Se trataba de un código completamente desconocido. El disco tenía 241 signos en total, divididos en 61 grupos. Algunos símbolos parecían figuras humanas, otros animales, plantas, armas, pero el significado seguía siendo un enigma. El mayor misterio del disco de Festo es su escritura. Mientras que la mayoría de las escrituras antiguas fueron grabadas o esculpidas, los símbolos de este disco parecen haber sido impresos con sellos. Esto sugiere que el texto fue planificado y estandarizado, algo extremadamente avanzado para su época. Si este sistema de escritura usaba sellos, significa que era parte de un método de reproducción en masa. Pero, ¿para qué propósito? ¿Era un documento religioso? ¿Un calendario? ¿Un mensaje cifrado? Nadie lo sabe. Durante más de un siglo, los mayores expertos han intentado descifrar su contenido. Pero cada intento solo ha añadido más preguntas en lugar de respuestas. Teorías sobre su origen. Si el disco de Festo es minoico, ¿por qué su escritura no se parece a ninguna otra de la época? Algunas teorías sugieren que podría haber sido creado por una civilización completamente desconocida. Algunos incluso creen que el disco podría ser la única prueba escrita de una civilización perdida, quizá la legendaria Atlántida. Pero los académicos rechazan esta idea, argumentando que el disco fue encontrado en un contexto claramente minoico. Otra teoría sugiere que el disco no es cretense, sino que proviene de otra civilización, como la sumeria o la egipcia, y fue llevado a Creta como un objeto de comercio. Y, por supuesto, hay quienes creen que el disco no fue hecho por humanos en absoluto, sino que es evidencia de contacto extraterrestre en la antigüedad. Esta teoría, aunque fascinante, carece de pruebas concretas. Muchos han intentado descifrar el disco de Festo, pero hasta hoy nadie ha tenido éxito. Algunos creen que es un texto religioso, una lista de nombres o incluso una especie de poema. Pero sin una piedra de Rosetta para comparar, su significado sigue siendo un misterio. Algunos teóricos de la conspiración afirman que el disco ya ha sido descifrado en secreto, pero su significado es tan impactante que ha sido ocultado al público. Podría revelar una verdad sobre la historia
que las élites no quieren que sepamos? Más de un siglo después de su descubrimiento, el disco de Festo sigue siendo un enigma indescifrable. ¿Es una pieza clave en la historia de la humanidad o simplemente un artefacto sin mayor significado? Sea como sea, su misterio sigue vivo. ¿Tú qué crees? ¿Es el disco de Festo un mensaje perdido en el tiempo, una broma de la antigüedad o la clave para descubrir una civilización desconocida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustan los misterios como este, suscríbete al Libro Enigma.